Comienzo. De todas maneras, podrán ir sumándose a medida que transcurra este encuentro. Bueno, les doy los buenos días a todos, a todas, y la bienvenida a este nuevo encuentro, a este ciclo de conversatorios que iniciamos hace algunas semanas alrededor de proyectos alfabetizadores que están en marcha en las escuelas con los estudiantes del nivel. Para repasar un poquito, les cuento que, les recuerdo que la semana pasada contamos con la participación de Soledad, de la Escuela 443 de Santo Tomé, quien hizo una ampliación del proyecto que había sido presentado inicialmente, y el día jueves contamos con la asistencia y la participación de Irene, de la Escuela 512, quien también compartió las acciones alfabetizadoras que se llevan adelante en la institución. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia del equipo directivo de la Escuela 3181, General Manuel Obligado, de Villa Ocampo, del norte de la provincia. Después vamos a presentar a las asistentes, a las expositoras. Nos acompaña la directora y parte de su equipo de trabajo. Antes de iniciar, entonces, concretamente con la exposición, vamos a hacer algunos avisitos por si alguno se desconecta, alguno o alguna se desconecta antes de que finalicemos. Bueno, en primer lugar, como saben, tienen que dejar la asistencia en el chat. Esto es un registro para nosotras, vamos llevando la cuenta de, bueno, quiénes son los participantes para después tomar contacto con ustedes. Así que, bueno, dejan la asistencia y les contamos que la semana que viene vamos a tener algunas actividades especiales. El día martes 5 vamos a estar en vivo, como siempre, pero no vamos a plantear una problemática puntual sobre la que conversar, sino que vamos a estar abiertas a las consultas que las escuelas puedan hacer. Sabemos que muchas de las instituciones están empezando a diseñar proyectos alfabetizadores, así que podríamos conversar alrededor de esto. De manera que, bueno, vamos a estar conectadas en vivo, pero sin una temática específica como lo hemos hecho hasta entonces. El día miércoles 6 vamos a extender una invitación a participar en la capacitación de UNICEF y UNESCO Montevideo. ¿Sí? Se trata de un webinar en el marco de la agenda Los desafíos de la lectura y escritura en el ingreso al nivel secundario, un problema del que se habla poco. En esta oportunidad, el tema va a ser evaluar para acompañar, una herramienta al servicio de la enseñanza, ¿sí? Dictado por especialistas en evaluación educativa, y va a tener lugar, como dije, el día miércoles 6 de 18 a 19:30 horas en modalidad virtual. Así que vamos a pegar en un ratito el link para la inscripción en el chat también, para que puedan hacer cuanto antes esta inscripción a esta capacitación que creo que, bueno, viene en consonancia con lo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y el día jueves, en el horario de las 10, nos vamos a volver a conectar con la idea de poder retrabajar, revisar lo que se ha abordado en esa capacitación, ¿sí? Así que, bueno, esa es la invitación que extendemos para todos. En el foro de consultas también vamos a dejar el link para que puedan hacer la inscripción y puedan comentarlo a sus equipos docentes también, para que todos los que quieran puedan participar. Por otro lado, en el chat pueden ir haciendo consultas y preguntas a medida que transcurre la exposición de las chicas, que ya en lo inmediato presento. Bueno, hoy contamos con la participación de Vanessa Pagano, que es la directora de la Escuela 3181. Ahora ellas se van a presentar. Y nos acompañan también Diana Stiman
y Pamela Cherey, que son profesoras de lengua y literatura de la escuela. Bueno, las invitamos a contar cómo están trabajando, qué es lo que están haciendo, así que abrimos los micrófonos y les recuerdo, esto pueden ir haciendo preguntas, dejando sus preguntas en el chat. Bueno, buenos días, Buenos días. Dani, buenos días a todos, Buenos días. Jorge, que te estoy viendo ahí. Gracias por estar. Nosotros, bueno, como decía Dani, somos del norte de la provincia. La escuela se llama ESOPI 3181, General Manuel Obligado, que ahora en la presentación va a haber unas diapositivas que la van a enmarcar. Somos una escuela que tiene más de 60 años de trayectoria, que fue modificándose en su estructura de niveles, en principio nivel medio unificado en el nivel superior, desde el año 2015 vino la desvinculación, por eso es que somos ESOPI 3181, y alojamos estudiantes no solo de la localidad, sino también de localidades vecinas. Estos estudiantes en su gran mayoría tienen trayectorias correctas para la estructura del nivel secundario, algunos pertenecientes de zonas vulnerables y con realidades vulnerables bastante profundas. Particularmente este proyecto, que tiene la denominación, no sé si se puede la plaquita, Dani. Sí, Elena va a presentar. Nosotros comenzamos con una experiencia que dimos en llamar talleres de iniciación a prácticas de lectura, escritura y operaciones matemáticas en primer año. Ahí está, muchas gracias. Estos talleres se efectivizaron este año y por allí la causa fue el año 2024, donde nos encontramos con dificultades profundas que tienen que ver con saberes específicos de alfabetización y operaciones matemáticas y también convivenciales. Entonces, los talleres se pensaron no solo desde el área de lengua y literatura, sino también de matemática, y formaron parte de este proyecto preceptores y facilitadores de primer año, que serían los ingresantes al nivel. Si podemos pasar la plaquita, por favor. Como para referir a nuestra escuela, ahí más o menos, ahí está el frente de nuestra escuela, es lo que les contaba recién. Tenemos una escuela primaria, que es donde también recibimos la gran cantidad de estudiantes que egresan de séptimo grado, pero también escuelas de gestión estatal. Si podemos pasar la plaquita, por favor. Entonces, como les contaba, este taller tiene que ver un poco con la heterogeneidad a la que nos encontramos, y en este sentido de adherir a la idea de que las trayectorias tienen que ser acompañadas y que hay un derecho a la educación que tiene que sostenerse desde el primer año hasta el último, es que pensamos en organizar una suerte de propedéutico, pero no es excluyente, por eso lo dimos en llamar talleres de iniciación a prácticas de lectura, escritura y operaciones matemáticas, para saber más o menos, poder diagnosticar en principio cuál era la situación inicial de los estudiantes que iban a ingresar a los primeros años. Estos talleres se realizaron en el mes de febrero, cuando empezamos con las mesas examinadoras, un poquitito antes. La convocatoria salió de la escuela, los directores de escuelas primarias, que nosotros históricamente recibimos, porque también nos pasa eso, siempre tenemos las mismas escuelas y de las mismas familias que eligen a nuestra institución todos los años. Entonces nos comunicamos con ellos, nos reunimos con ellos, les contamos la idea. Y con un poco de temor, como ya lo habíamos dicho, porque en realidad era el mes de febrero, los chicos estaban de vacaciones, los recibimos con sus uniformes, en esas
tardes de 50 grados que tenemos por acá por el norte, y pudimos efectivizar estos talleres que oficiaron de diagnóstico para después poder trabajar específicamente en el acompañamiento de lo que estos talleres nos arrojó. Por allí solo de una manera referencial, no solo para decir que la decisión la tomamos por una cuestión de experiencia, sino también que nos enmarcamos, por supuesto, en normativas provinciales, pero también en teóricos que aparecen ahí en placa, como ser Rebeca Nijovic, Marta Zamero, que específicamente habla de la cuestión de la lengua y de leer como derecho, y Carlos Escliar, bueno, que vendría a ser nuestro referente. Bueno, un poquito ese sería el marco. Mis compañeras que me acompañan hoy, que son las profes de lengua que llevaron adelante estos talleres junto con las otras profes, les van a contar ahora cómo se trabajó desde la especificidad del área. Así que bueno, muchísimas gracias y a disposición. Buen día a todos, gracias por acompañarnos nuevamente a las que ya estuvieron, a los que ya estuvieron el martes y bueno, a los que se sumaron hoy. Mi nombre es Pamela Cherey y mi compañera y colega. Buen día, mi nombre es Diana Teman. Queremos contarles, compartirles esta experiencia muy significativa que llevamos adelante en febrero y marzo en nuestra institución, bueno, que surge a partir de esta necesidad concreta, como contaba nuestra dire reciente, acompañar a los estudiantes en su ingreso a nivel secundario y bueno, y a partir de allí, bueno, detectar las fortalezas, las dificultades, los intereses que traían y eso nos permite hoy por hoy, bueno, ir diseñando cómo vamos a trabajar, las estrategias más adecuadas, teniendo en cuenta que la lengua es transversal a todas las demás disciplinas, entonces por eso era fundamental que pudiéramos tener ya esos datos, ese panorama antes de comenzar el ciclo lectivo. Bien, como decía Pame, no sé si podemos avanzar con la otra plaquita, por favor. A nosotros este taller, digamos, nos sirvió para tener un diagnóstico real y empático en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, y como bien ustedes pueden observar ahí, partiendo de esta pregunta, ¿en qué consistió el taller? Nosotros trabajamos con grupos reducidos en cuatro encuentros, y en lo particular, porque hoy nombraba nuestra dire, trabajamos también con las facilitadoras y con las profes de matemática, pero en lo puntual, en lo que respecta a nuestra área, nosotros seleccionamos un texto literario titulado Sobrenombres, de Silvia Schuher, y a partir de allí fuimos abordando algunas actividades de comprensión lectora, producción escrita y oralidad. Algo que siempre tuvimos en cuenta y nuestro objetivo puntual en esos encuentros fue relevar las fortalezas y las dificultades que los chicos, digamos, tenían en cuanto a las habilidades, que son leer, escribir, hablar y escuchar. A partir de allí, si bien, digamos, hoy justo lo charlamos anteriormente, que bueno, que por ahí, como tenemos una proyección futura que ahora después les vamos a comentar, digamos, notamos que podemos ir, digamos, incrementando también el tiempo, porque algo sumamente valorable, como decía Vanessa hoy, es que los chicos hayan asistido, en primer lugar, porque si no este taller no hubiese sido posible. Ellos asistieron, digamos, entusiasmados con su uniforme, y bueno, nosotras estábamos ahí para ver con qué nos encontrábamos. Puntualmente, bueno, vuelvo a repetir, el taller, digamos, trabajamos con este texto literario puntual, y a partir de allí fueron surgiendo también varios interrogantes, porque el texto en sí también nos permitió trabajar, digamos, desde la reflexión, desde el respeto, porque aborda una temática por ahí sobre todo aceptar nuestros nombres, y bueno, también se dio esa instancia de reflexión, puntualmente en el taller.
Sí, de hecho, bueno, como decía, como les contaba hoy Vanessa, fue un trabajo en equipo, fue un trabajo en conjunto. Si bien nosotros abordamos nuestra área específica, la facilitadora también hizo un gran trabajo, las profes de matemática también, y eso es algo que se continúa haciendo, ¿sí? Con esto de la convivencia, bueno, del respeto y demás. Por eso también nos pareció interesante ese texto, si bien es breve, se lo puede abordar desde diferentes perspectivas, y también nos resultó positivo esto de que ellos se puedan presentar y nosotros ya ir conociéndolos antes de comenzar las clases serían. Entonces, si pasamos a la siguiente placa. Ahí están las imágenes, bueno, de esos encuentros que se dieron en febrero y marzo, donde, bueno, propusimos estas actividades con los diferentes grupos de trabajo. Si pasamos a la siguiente, bueno, ¿qué nos mostró el diagnóstico? A partir de esas actividades pudimos detectar dificultades para comprender las consignas, si bien eran consignas sencillas, pero había lo que necesitábamos saber es si ellos comprendían lo que leían y podían responderlo de manera autónoma. Bueno, y ahí detectamos dificultades para comprender esas consignas, aunque fueran sencillas, y también a la hora de responder, bueno, había ahí unas pronunciadas, vimos ahí que habían dificultades para producir ese texto coherentemente, también bueno, en lo que es la lectura, en la fluidez, se evidenciaba la falta de hábito y bueno, la poca autonomía. Lo positivo es que detectamos también que todos sabían leer y escribir. De los chicos que asistieron al taller, no había nadie que no haya podido responder de forma escrita o que no haya podido leer el cuento. Entonces, ahí ya teníamos también un dato en cuanto a que la alfabetización inicial estaba, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, ahí está la imagen de las consignas que planteamos y bueno, pusimos como evidencia algunas de las respuestas donde se puede apreciar que hay omisión de letras, falta de organización en la respuesta en cuanto a la cohesión y bueno, a partir de allí fuimos relevando estos datos para ver cómo íbamos a continuar, ¿sí? Bien, podemos pasar a la otra placa, si se puede. Bien, tomando lo que decía Pame recién, cuando nosotros tenemos ese diagnóstico de lo real, frente, digamos, con qué estudiantes nos vamos a encontrar a iniciar el ciclo lectivo, nosotros nos preguntamos, bueno, a ver, tenemos que hacer foco en esto y es algo relevante lo que dijo Pame. Los chicos tenían una alfabetización inicial. Bueno, el eje es trazar un puente entre esa alfabetización inicial y, y llegar a una alfabetización avanzada, porque notamos estas dificultades. El tema ahí es puntual, bueno, a ver, trabajar en cómo vamos a responder, ¿sí?, a estos hallazgos frente a lo que nos encontramos. Y a partir de ello, hasta el día de hoy, inclusive ayer, bueno, Pame nos comentaba, todo el tiempo estamos en contacto, coordinando, porque vamos pensando nuevas estrategias con respecto a estos estudiantes. Puntualmente vale la aclaración que, digamos, notamos dificultades en dos divisiones, dificultades como las que mencionó mi colega recién, y empezamos a aplicar nosotros algunas de las actividades, ustedes la pueden observar en placa, rondas de lectura como técnica de desinhibición en cuanto a la oralidad y en la escucha. Ahí, por ejemplo, nosotros, a ver, estuvimos trabajando con textos literarios, con algunos cuentos, particularmente nuestros grupos terminaron hace poco de leer una novela,
lo que hicimos puntualmente fue, bueno, en mi caso, de última, si vos querés agregar algo ahora, Pame, en mi caso fue a ellos agruparlos en ronda, valga la redundancia, y todos tenían, digamos, el soporte, el material de la novelita que estábamos leyendo. Entonces ellos se iban ayudando, empezaba uno la lectura y automáticamente, o sea, todos estaban atentos porque el otro podía continuar. Pero ¿qué pasa? Ellos, entre ellos, si alguien se equivocaba, porque yo en mi caso tengo chicos que les cuesta o no se animan, porque la vergüenza fue uno de los factores puntuales al iniciar el año, que no los dejaba avanzar porque traían eso consigo mismo, que no querían participar o no querían leer por vergüenza. Entonces, se dio, todo fluyó porque los grupos que tenemos se respetan los tiempos del otro. Entonces no están, porque no hacen comentarios, por ejemplo, dale, Leo, se nos va el tiempo, fíjate, no. Se ayudan. Por ahí al que le cuesta un poquito menos, ayuda al compañero, entonces vamos como trabajando como, digamos, en grupo de pares y hacemos una lectura fluida grupalmente. A partir de eso también, ellos se fueron animando, con respecto, hablando de las rondas de lectura, se fueron animando a hacer juicios de valor, digamos, dando opiniones sobre el texto en sí, que eso ayudó también a que ellos se puedan desinhibir en la oralidad y que ellos se den cuenta que están pudiendo dar, digamos, su opinión literaria, por así decirlo. Otra de las actividades fueron de escritura creativa y juegos con el lenguaje. Ahí, por ejemplo, no sé, Pam, si vos querés contar lo que trabajabas con la comunicación. Sí, sí, bueno, en cuanto a la lectura, trabajamos de la misma manera, siempre nos reunimos como para coordinar. eh, Obviamente que como los grupos son diferentes, por ahí en algunos se dificulta un poquito más y en otros menos, pero en general yo trabajé de la misma manera y en conjunto siempre con, bueno, con la tutora y también con la preceptora, porque se habla mucho esto de la convivencia, del respeto, de no burlarse del otro, de darle el tiempo que necesita y demás, así que fue un trabajo en conjunto. En cuanto, bueno, a las actividades con juegos del lenguaje, bueno, uno de los primeros contenidos que se abordan es, bueno, retomar esto de la comunicación, los elementos básicos de la comunicación. Entonces, por allí, como había resistencia a expresar oralmente, les propuse que pudieran representar diferentes situaciones comunicativas, algunas en un registro más formal, otra más informal. Entonces podíamos ir viendo también ahí los cambios de registro, el uso de la lengua en contexto, con situaciones cotidianas y que puedan ir identificando. A partir de allí, bueno, tenían como los carteles donde iban pegando en el pizarrón a medida que iban identificando quién era el emisor, quién era el receptor y, bueno, y todos los componentes ahí. Todos participaron, eso me pareció muy positivo. Al principio como que, no, yo no voy a pasar, no, sí, los agrupaba con diferentes compañeros y ellos mismos lo iban animando. Bueno, dale, animate que yo te ayudo, y eso la verdad es que fue muy positivo y una actividad tan simple resultó significativa y lo pudieron llevar adelante. Bien, con respecto por ahí también ustedes pueden observar juegos con el lenguaje todo el tiempo por ahí, porque vale la aclaración. Como estamos siempre conectadas, digamos, para trabajar, por ahí, digamos, no es que empezamos, digamos, vamos mechando por ahí con el contenido en sí del diseño, vamos mechando por ahí las reglas ortográficas. Todo el tiempo estamos trabajando con escritura, reglas ortográficas. No es que empezamos este contenido de reglas ortográficas y después no lo volvemos a traer, sino que todo el tiempo vamos retroalimentando eso. Y eso nos permite, por ejemplo, aplicar, por ejemplo, verdadero o falso ortográfico, sopa de letras, trabajar con palabras intrusas. Por ejemplo, le damos un texto que tiene errores y ellos lo pueden identificar. También el tema de los trabajos. PAME puntualmente trabajó con trabalenguas también para la definición oral. Claro, ellos se empiezan a reír, pero digamos, no se torna, o sea, se torna a modo de, digamos, de aprendizaje y no de burla. Eso los ayudó también mucho a poder ellos
poder perder la vergüenza delante de los compañeros. También la escritura creativa, algunas actividades, por ejemplo, también como la escritura de un poema colectivo, que ellos vayan, digamos, escribiendo ciertas estrofas o versos y que el compañero tenga que continuar con esa escritura a modo tal de que después el grupo, digamos, completo haya formado un solo texto. Y ellos también van trabajando también ahí lo que tiene que ver con la coherencia y la cohesión. Y otras actividades, como por ejemplo, como yo lo mencionaba hoy, también tiene que ver con el dictado. No sé si querés comentar justo la anécdota de Sí, ayer. sí. Bueno, no lo pudimos poner en placa a estas evidencias porque preparamos esta presentación antes de volver, o sea, después del receso nos encontramos con ellos, bueno, continuamos trabajando. Y esta semana, bueno, teníamos que retomar algunos contenidos como las reglas ortográficas que estuvimos trabajando, bueno, clases de palabras también, que comenzamos a trabajar por allí con algunas actividades. Estuvimos trabajando con sustantivo y bueno, había una actividad donde no aparecía el sustantivo, sino que aparecía todo el tiempo la palabra cosa, cosa, cosito, y ellos después lo tenían que reemplazar por el sustantivo que correspondía, y bueno, había que clasificarlos y demás. Pero puntualmente con el dictado, bueno, les anticipé que íbamos a comenzar con estos dictados una vez por semana para que después ellos mismos se autocorrijan y vean los errores que iban teniendo, pero en todo momento cuando se hizo, cuando les dicté, recordándoles las normas ortográficas que estuvimos trabajando. Bueno, también utilizamos el recurso que tenemos en el salón, que es el abecedario, que como en el turno mañana está primaria, bueno, tenemos también ahí en el salón el abecedario, entonces con eso también recordándoles las letras, o sea, retomando un poco, si bien ellos tienen conciencia fonológica, tienen la conciencia ortográfica, pero como para retomar todo eso y reforzar, y a medida que aparecía alguna palabra que les podía llegar a dificultar la escritura, bueno, también presten atención acá, acuérdense, bueno, el dictado fue breve y tenía que ver con la lectura, con la importancia de la lectura. Y bueno, y ayer hicimos la autocorrección con el texto modelo. Ellos mismos iban viendo en qué se equivocaron y después la cantidad de errores que tenían, porque la idea es que eso vaya disminuyendo a medida que lo vamos haciendo. Y le contaba ayer a Vane que me fui contenta a dirección a comentarle porque fue muy satisfactorio para mí ver la prolijidad, las ganas que le pusieron, la concentración, todos súper concentrados porque querían que eso salga de la mejor manera posible. Un avance, no quiero decir enorme, pero un gran avance en cuanto a la escritura, teniendo en cuenta lo que fue a principio de año en el taller. Un avance importante, bueno, en el caso de un estudiante que se llama Juan, él escribía así como todo junto, no recuerdo ahora cómo se llama, no lo tengo presente ahora cuando no separan las palabras, para que la palabra sea palabra tiene que estar separada de otra. Bueno, hay algunas palabras que él las escribía todas juntas. La Y segmentación. la segmentación. Entonces, ayer me sorprendió muchísimo y lo felicité porque me escribió palabra por palabra separado, todo bien coherente. La verdad que estuvo muy positivo y bueno, y en general los demás, algunos tuvieron 4 errores, dos de las chicas no tuvieron errores y estaban re orgullosas porque cuando le digo, ¿por qué no me pusiste acá la cantidad de errores? Porque no tuve, me dijo, porque controló y no tenía errores, entonces estaba como muy segura en ese sentido, fue muy positivo. Y bueno, también esto de la escritura, tomando conciencia, ¿no? Porque ellos, como decíamos hoy, no estamos en alfabetización inicial, estamos en camino hacia la avanzada, y por allí
por una cuestión, se distraen mucho, esa es la realidad. Entonces, me pareció interesante esto del dictado ahí como muy concentrados, porque logré que realmente estuvieran ahí en el salón, en clase, pensando en lo que estaban escribiendo y tratando de traer ese conocimiento que ellos traen, porque conciencia ortográfica tienen, nada más que por ahí hay que profundizar un poco. Y en el caso de, bueno, de Joaquín, de Juan, es como más profundo, porque ellos sí siguen, por ahí omiten letras o la cambian por otra. Y bueno, por eso también con el tema de la pronunciación yo trato de trabajar mucho en cuanto a la voz para que ellos vayan diferenciando los diferentes sonidos y que lo puedan escribir, bueno, la correspondencia de fonema, grafema a la hora de escribir. Entonces, todas esas cuestiones hacen que por ahí nos lleve más tiempo, pero puedo decir que los resultados positivos van apareciendo. Entonces, eso nos parece que está muy bueno. Bien, y bueno, y sumando, agregando algo también a lo que decía Pame, ahí ustedes pueden observar eso, todas esas actividades nos permiten a nosotros hacer un seguimiento diferenciado de las trayectorias individuales. Nos permite, porque también, bueno, por ahí o sea, si bien son grupos numerosos, pero podemos ir trabajando en conjunto. Y también adaptar la planificación, que si bien ahora nosotros más adelante lo vamos a volver a comentar, a fin de año nosotros vamos a presentar una narrativa escolar con digamos, la situación con la que nos encontramos, el trayecto, el proceso, digamos, a lo largo de todo el año, que va a servir como insumo para los profes el año siguiente. No sé si podemos avanzar con la placa. Bien, bueno, ahí, por ejemplo, ustedes, nosotros habíamos, digamos, aplicado, cuál fue, tenemos un balance parcial, porque obviamente los resultados no son inmediatos, sí pudimos obtener, y bueno, algo ya lo fuimos comentando anteriormente, primero que hay una mejora en el clima áulico y disposición al trabajo, o sea, los chicos perdieron, van perdiendo, sí, porque es, digamos, algo que continúa avanzando, pero perdieron la vergüenza, el respeto ante todo, justo lo charlábamos hoy, cómo se respetan, porque por ahí, si por ahí los grupos son muy heterogéneos, por ahí están los que por ahí avanzan un poco más rápido y por ahí no respetan o que nos ha pasado por ahí años anteriores, no respetan al compañero y bueno, vamos. Y no, este año por ahí a los que les cuesta un poquito más, se sienten, ¿sí?, contenidos y ayudados por el compañero. Hay una mayor participación en la lectura oral, o sea, ellos mismos se ofrecen no pasar de no querer leer, ellos, yo leo, que eso está bueno porque también nos muestra a nosotros que vamos por el camino correcto, y ni hablar que, bueno, se va fortaleciendo este vínculo con la palabra escrita y con la palabra hablada. Al darse una lectura espontánea, como les decía recién, que ellos mismos se ofrezcan a leer, hay una escucha real también por parte de su par. Hay un trabajo, o sea, un trabajo más dinámico, inclusive ellos por ahí, si justo nos coincide algo, o algún feriado o algo que no tengamos, ellos también, ay, pero, no sé, por algo que no nos vimos, profe, y la clase no la vimos ayer, o sea, ellos mismos nos reclaman nosotros, digamos, del por qué no tuvimos o por qué no nos encontramos, y eso está bueno, digamos. Ahí nosotros pudimos aplicar algunas, en la plaquita, algunas de las fotos que ustedes podrán ahí observar, la que ven a la izquierda, bueno, así, a grandes rasgos, lo que nosotros hicimos con Pame cuando volvimos del receso fue darles algunas preguntitas a ellos que nos sirvan también como balance a nosotros a ver cómo ellos se sentían con respecto a la lectura y a la escritura puntualmente. Le dimos unas preguntitas y ellos respondieron, hay algunos escritos acá, por ejemplo, en la que pueden observar ahí, bueno, dice, a principio de año me daba un poco de vergüenza, ahora me siento bien, leer siempre, ustedes podrán ver que todavía falta por ahí un poco de cohesión en la escritura, pero bueno, vamos en camino a mejorar. Cambió mi voz y mi forma de leer una oración, sí me resulta más fácil escribir en este año porque antes me costaba demasiado, por ejemplo. Ese es uno de lo que ustedes pueden ahí
no sé si se observa bien en la foto de la placa. No sé si podemos avanzar con la otra plaquita. Hay más, no sé si... Sí, la idea era justamente como ver cómo se están sintiendo ellos desde que iniciamos el año o antes, desde los talleres, porque nos conocemos ya desde esa etapa, bueno, al hoy, cómo están con respecto. En este caso hicimos como puntualizamos más en lo que es la lectura, que por allí es lo que alcanzamos a trabajar un poco más, porque estuvimos, bueno, con la lectura de textos literarios, sobre todo con la novela que se leyó en los primeros años. Entonces la idea era que ellos puedan expresar de manera escrita, bueno, a ver qué sentían con respecto a la lectura en voz alta, porque hubo una fuerte resistencia en uno de los grupos, que es el primero C, donde yo estoy, a la lectura en voz alta. No voy a leer, no me animo, nunca en primaria nunca me animé o lo hice una vez y nunca más lo pude hacer. Entonces, por allí era eso, de ver si ellos notaban un cambio, porque lo positivo es que todos leyeron en voz alta. Eh, algunos estudiantes no se animaban a leer y que el compañero lo esté escuchando, que lo esté mirando. Entonces, al principio había como mucha resistencia. Entonces empezamos con que vengan conmigo. Bueno, ahí leíamos un poquito y yo los iba animando. Bueno, viste que te sale, viste que... Y después ya con los mismos compañeros los iban alentando. Dale, animate, y los ayudaban. Así que eso muy positivo. La idea era rescatar, ¿no es cierto?, esa valoración por parte de ellos. Y bueno, y ahora todo lo que sigue, ¿no es cierto? Pero en esa primera instancia necesitábamos saber si lo que estábamos viendo nosotras se correspondía con lo que estaban sintiendo ellos. Y la verdad es que sí, porque la mayoría respondió que estaban un poco más animados, que se dieron cuenta de que lo podían hacer y que sentían que tenían ganas. De hecho, como decía Daya hoy, piden leer en voz alta, porque por ahí vamos, bueno, a ver quién va a leer o los vamos así organizando, y por allí quiero leer, bueno, pero pará porque vos ya leíste, ahora le toca a tu compañero, y bueno, así como que nos vamos a organizar. Bien, bueno, si podemos pasar con la otra placa. Bien, y con respecto a todo este balance que fuimos haciendo y el trabajo que venimos haciendo en equipo, tenemos obviamente una proyección a futuro. Primero, digamos, en primera instancia, convertir, digamos, estos talleres ya en una instancia permanente de preingreso, y estamos trabajando y todo el tiempo, digamos, por ahí organizando para comenzar ya, digamos, con el grupo del año siguiente, comenzar ya en diciembre. Tenemos que ver, digamos, cómo lo vamos a coordinar, obviamente, pero ¿por qué? Porque hoy lo charlábamos, que estaría, digamos, primero que notamos el avance, primero nosotros ingresamos, ya los conocíamos los chicos, o sea, habíamos establecido un vínculo con ellos, digamos, de manera principal, fundamental eso. Y también decíamos que como trabajamos, digamos, en estos talleres en conjunto con nuestras colegas de matemática, por ahí también sumar, digamos, más encuentros para tener más tiempo y, digamos, de hacer, digamos, un diagnóstico un poco más certero, en el sentido, claro, digamos, de ver con qué nos encontramos y también poder abordar más cosas, ¿no? Y obviamente esperar contar con la presencia como tuvimos este año. También nosotros, como yo les dije antes, tenemos que presentar narrativas a fin de año. Si bien hicimos una selección de contenidos al comienzo, nosotros vamos a presentar unas narrativas de fin de año como puente, ¿sí? Que nos sirva como insumo, como puente para trabajar, ¿no es cierto?, en segundo año. Eh, Continuando también el acompañamiento de las macrohabilidades, sí, hasta los cursos superiores, porque ¿qué pasaba? Por ahí nosotros, primer y segundo año, la idea es ver recién resultados, o sea, seguir trabajando de la misma forma y ver los resultados por ahí cuando los chicos tienen que pasar al ciclo orientado, ¿sí? Que por ahí se nos complica ahí en tercer año. Entonces, la idea es que
ya poder ver los resultados o esa alfabetización avanzada que queremos lograr en tercero, pero seguir hasta quinto año, porque si no, no hubiese tenido sentido lo que venimos trabajando hasta ahora. Y bueno, sostener también una planificación situada, siempre entendiendo, digamos, una evaluación formativa, ¿sí? Como un marco de acción, y teniendo en cuenta que cuando la enseñanza se adapta a los alumnos, ellos empiezan a apropiarse de la escuela, sin dudas. También trabajando siempre tuvimos en cuenta institucionalmente que tenemos que trabajar desde una evaluación que a ellos los acompañe, ¿sí? Y no que sancione, porque por ahí, claro, si no son los resultados. No sé, Pami, si querés. No, sumando nomás a esto, bueno, de la importancia del acompañamiento, de hecho, estamos muy interesadas en participar el miércoles que viene en esta capacitación porque entendemos que se relaciona mucho con lo que estamos trabajando y decíamos hoy con Daya que qué interesante ver, bueno, ver cómo se aborda desde allí y también ver nosotras si estamos como bien encaminadas y que nos va a servir seguramente para seguir trabajando. Y bueno, con esto de la proyección, bueno, la importancia de trabajar de esta manera, porque ya generamos un vínculo desde antes de comenzar el año con los chicos. Y también hablábamos hoy, porque como no estamos ahora con una planificación, sino vamos por etapa, bueno, seleccionamos contenidos para esta primera etapa del año teniendo en cuenta todo lo que se trabajó ya en los talleres, diseñamos ahí la forma de trabajar y pensábamos hoy que vamos a trabajar con portafolios para este año, porque, bueno, para que ellos vayan viendo los avances y que vayan tomando conciencia de eso, y la idea es que tenga 3 etapas ese portafolio, bueno, el antes, algo más de lo presente, o sea, las evidencias que van teniendo, y más a fin de año, bueno, como un balance general de cómo se sintieron con esas actividades, qué cosas les resultó más dificultosas. Y le comentábamos ayer a Vane la idea de presentar eso a las familias, que sepan cómo están trabajando, cómo trabajaron los chicos. Pero bueno, eso es como una proyección a futuro, pero un futuro próximo porque ya lo tendríamos como que empezar a trabajar. Encaminar. Y bueno, y hay una plaquita final que elegimos una frase que dice: alfabetizar es también escuchar las voces que aún no tienen palabra, de Paulo Freire. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por su atención, por habilitar estos espacios, y estamos, bueno, a disposición de cualquier pregunta. Para lo que nos quieran preguntar. Bueno, la verdad que agradecidas, un aplauso, agradecidas por esta exposición, por lo que nos han venido a contar y fundamentalmente por el entusiasmo y la pasión con la que han podido hacer este relato, porque es contagioso. La verdad que, bueno, Sí. digno de mencionar. Además, bueno, y ya para dar pie al resto de los participantes, para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas, me interesaba, bueno, destacar esto, se trata de una propuesta muy novedosa, ¿no? La de estos talleres propedéuticos o iniciáticos, como los han llamado ustedes, con foco en la articulación entre niveles, entre nivel primario y nivel secundario, y el acompañamiento no solamente pedagógico, sino y fundamentalmente afectivo, ¿sí? En el ingreso al nivel, que no es menor, ¿no es cierto? Yo creo que toda esta disposición que ustedes encuentran en los chicos tiene que ver con ese vínculo que han podido establecer y al que han podido anticiparse, ¿no es cierto?, antes del ingreso concreto, ¿sí?, al ciclo lectivo. Bueno, una anticipación que permite realizar un diagnóstico en la identificación de barreras, pero también, y eso lo quiero subrayar, en el reconocimiento de fortalezas, porque ustedes hablaron de eso también, ¿no? Así que bueno,
me quedo con esto que dice uno de los chicos en la evaluación que ustedes hacen a mitad de año respecto del avance de la propuesta, que dice: cambió mi voz. Bueno, me resuena ese texto y lo asociaba a la frase final de Paulo Freire, ¿no? Bueno, ahí tenemos una voz recuperada. Hay una nueva voz que se está identificando, reconociendo y autoafirmando. Así que bueno, muy, muy, muy interesante. Y un paréntesis, agradecerle la presencia a Jorge Truco, que nos acompaña, que es el jefe de supervisores de educación secundaria de gestión privada. Bien. Gracias, Jorge, por estar. Bueno, Bueno, chicas, hay que aprovechar los minutos que nos quedan, así que voy a sí, arrancar porque es verdad que el entusiasmo contagia y bueno, seguramente hay algunas preguntitas más que compartir con los colegas que están hoy. En primera cuestión, lo del entusiasmo que dijo Daniela es algo que se rescata en todas las escuelas que están participando. Hay un par de cuestiones en común en las escuelas y yo diría dos. Una real preocupación por la alfabetización, más allá de las características específicas que toma la problemática en cada escuela. Y la otra, el entusiasmo en las acciones que deciden iniciar, que son bien diferentes en las distintas escuelas, como bien diferentes son las escuelas de la provincia. Entonces, digo, de todas las propuestas, tomamos algo que nos resuena desde el lugar en donde estamos trabajando. Y entendemos la situacionalidad. En este marco, digo, venimos transitando proyectos muy distintos al de ustedes, con decisiones pedagógicas que tienen que ver con una misma preocupación, pero situadas. Entonces han validado las decisiones que han tomado esos equipos. Y entonces ahí quiero que ustedes explayen un poquito más. Voy a hacer dos preguntas orientadoras para que puedan contestar esto, ¿no? Digo, estas decisiones que tienen que ver con pensar una propuesta propedéutica en realidad arranca de trabajar con todos los chicos que se inscriben el primer año en la escuela de ustedes. Entonces ahí pedirle a la DIRE que recuerde a este grupo de docentes las otras localidades de donde se suman chicos para tu escuela, que no es un dato menor, que no es solo Villocampo, son como 4 o 5 localidades más, y eso pone muy en contexto lo que a ustedes les pasa. Ahí se entiende un poquito más que no nos vamos a ver por primera vez en marzo, cuando el calendario escolar dice que los chicos van a venir por primera vez a la escuela, sino que la escuela, dentro de los tiempos que los docentes tenemos que habitar la escuela, en febrero, ya iniciamos un trabajo con estos chicos, esta generosidad y a su vez esta organización dentro de lo posible, en formato taller. Entonces, siguiente pregunta va a ser: a partir de las evidencias de lo que pasa en esas 2 semanitas de febrero y marzo, ustedes luego reagrupan a los chicos en unas divisiones con un sentido, que creo que esa decisión pedagógica también la tienen que compartir a los otros colegas que están pensando lo que a ellos les pasa. Y ahí sí, ¿no? ¿Cómo trabajaron después de marzo con esas reagrupaciones? Esto que las chicas están contando, quédense tranquilos que lo digo una vez y no hablo más, pero digo, esto que las chicas están contando, ¿no? Desde la segunda semana de marzo, ahora julio, han ido tomando distintas evidencias, nos han compartido un montón, pero han habido varias problemáticas, no solo de alfabetización avanzada, de inicial también, y veo que, bueno, acá en esta escuela las profes de lengua toman la posta del trabajo en lectura y escritura, que es una decisión tan válida como otras. Las chicas de matemática toman alfabetización matemática, por lo que entendí, y facilitadores de la convivencia, el trabajo convivencial, una decisión institucional amorosa, plena y válida, distinta que otras instituciones. Entonces quiero que reafirmen esas decisiones pedagógicas, empezando por lo de ese mundo diverso que reciben, nada más. Bueno, nosotros hoy, en realidad que lo omití en la presentación, la escuela tiene 2 turnos también, son 20 divisiones, 15 en turno tarde, 5 en turno vespertino, y las escuelas, los estudiantes ingresantes, no solo, como les dije hoy, son de Villa Ocampo, sino también hay localidades vecinas como ser Tacuarembí, San Antonio, Las Toscas. Tenemos estudiantes de Florencia, que ya están bastante alejados, Ceibal, de zonas rurales también.
O sea que es amplio el contexto geográfico de las familias que nos eligen. Estudiantes que tardan mucho tiempo en venir a la escuela y que eso también ponemos en valor. Estudiantes que vienen, nos pasa, por ejemplo, que vienen en bici y se cambian en la escuela porque cuando hace mucho calor llegan, por supuesto, con ese sol del mediodía. Entonces, la escuela siempre tiene como prioridad en estos más de 60 años de trayectoria sostenerlos en la escuela, alojarlos en la escuela, que encuentren un lugar no solo para aprender, sino también para estar. Y nos ocupamos mucho de ellos, de que tengan en la escuela ese otro lugarcito que tal vez no lo tienen en su casa. Entonces, el año pasado, que fue por allí el punto en el que nos encontramos con diversas situaciones, nosotros veníamos con agrupamientos en donde sosteníamos de nuestra escuela primaria sus grados, y allí íbamos, por ejemplo, agrupándolos en función de la cercanía de la localidad geográfica. Entonces digo, por ejemplo, Tacuarembí y San Antonio están unidos solo por un tramo, son muy cerquitas las localidades. Nosotros pensábamos en, bueno, si tienen que hacer algún trabajito, si se tienen que juntar, claro, o la Traffic, por ejemplo, que también tenemos esa cuestión, hay chicos que viajan en transporte público, o sea que el ingreso es posterior, llegan 2:30 de la tarde, cuando ya hay 2 primeros módulos que están desarrollados. Bueno, entonces nosotros hacíamos en función de eso los agrupamientos, de la misma manera que de los barrios. Hay barrios muy alejados de la escuela, entonces pensábamos en ese trabajo posterior que ellos puedan encontrarse cerca cuando salen de la escuela o en la mañana. Bueno, este año en esos agrupamientos fue que tuvimos algunas dificultades. En esto de donde hablábamos el martes, cuando los saberes iniciales están debilitados y son muy diferentes, nos encontrábamos con grupos que avanzaban a pasos agigantados y otros que esa heterogeneidad no hacía de efecto contagio, sino que al contrario, estaban como introspectivos. Ese fue el punto de evaluación. Entonces, cuando pensamos en los talleres de iniciación, que fue una tensión, tengo que decir, particular, porque adhería y muy en mi interior adhiero a la idea que cuando los grupos son heterogéneos, el saber también funciona por efecto contagio, pero me doy cuenta que cuando son profundas las dificultades, no, estamos viviendo un tiempo tal vez en el que los estudiantes tienen mucha vergüenza de manifestar, y creo que también nos pasa a nosotros si tenemos que hacer una consulta en un grupo donde hay mucha gente. Nosotros tenemos grupos muy amplios, son algunos más de 30 estudiantes por cada primero. La escuela tiene 550 estudiantes en sus 20 divisiones. Entonces ellos no preguntaban. Y nos encontramos con dificultades por cada trimestre y con dificultades a finalizar el año, que no lo pudieron soslayar porque no tuvimos repitencia profunda de primer a segundo año del periodo 2024 al 2025, pero sí entendimos que eran salvables, que eran situaciones que la podíamos trabajar en el transcurso del año. Entonces, con las conclusiones que sacamos de los talleres de iniciación, conformamos los agrupamientos de primer año, en donde se potenció estas fortalezas que ellos tenían en cada una de las divisiones. Y vimos, por ejemplo, que en estas 2 divisiones que tenemos las mayores dificultades, que están las chicas aquí representando los saberes de lengua, pudimos ver estos avances. Que ayer Pame, cuando me mostraba, me decía, bueno, en el caso de Joaquín, que es un estudiante que nosotros queremos mucho, porque en realidad que con él fue también que detectamos esto, cuando en el primer ejercicio de escritura las chicas vienen y me muestran, mi Juan, que escribe a todos juntos, y hoy poder verlos con un dictado, con un proceso de metacognición, y Pame me decía, tuvo solo 24 errores. Yo decía, bueno, pero en principio teníamos casi 70, 80, es un montón, y estamos a medio año. Entonces, estos por allí marcos teóricos que uno tiene, que funcionan en lo ideal,
hacen como un contrafoco con lo real y bueno, nos permitió tomar estas decisiones de agrupamientos a lo cual adherimos en este contexto, digo, porque son decisiones que las tomamos en función de la realidad de los estudiantes que tenemos, siempre priorizándolos en sus trayectorias. Igualmente, Vanessa, te comparto que viene en una coincidencia de lo que venimos compartiendo en términos de una práctica de hacer un espacio especial para los Sí, chicos en cuestiones de establecer espacios de refuerzo, vamos a buscar las sí, palabras cada uno que más le queden bien, ¿no? De el trabajo con la alfabetización inicial un poco faltante, con lo que falte de la alfabetización inicial, que puede ser del extremo de la totalidad a lo mínimo, pero entonces en todas las propuestas que las escuelas vienen presentando, uno puede dibujar ese espacio especialmente definido en la institución, con recursos, ¿no?, físicos y humanos, para darle otra temporalidad a esto que nos ocupa. Por eso digo que en eso coinciden con otras escuelas. Cada uno encontró el modo de dar ese espacio especial, pero en esa necesidad de este espacio especial estamos todos coincidiendo. Lo mismo lo de tu temporalidad. Tus docentes están hablando de un avance significativo, han mostrado algunas evidencias, de marzo a julio. Y estamos sí. en los tiempos que las especialistas nos vienen proponiendo, como ese hermoso tiempo de tolerancia a nuestro trabajo docente, de que en 3, 4 meses, con un trabajo sistemático orientado con estos objetivos, con determinado tiempo de aula en la semana para estos objetivos, se ven los resultados, digo. Entonces, bueno, estamos poniendo un ejemplo en coincidencia de las lecturas que estamos siguiendo y los especialistas que nos acompañan. Podés Sí. continuar. Sí, gracias. Sí, inclusive, bueno, también pensábamos en esto de qué pasaría con una promoción a segundo año, con saberes que son totalmente diferentes, con la aparición de materias más duras, con una fisicoquímica, porque también, y lo charlábamos el martes, el primer año quedó como un puente entre el primario y el secundario, con extensión de metodologías, con un acompañamiento como más presencial, como más cercano. Y el segundo me pasa acá en esta escuela, que es como que tiende a caer la estructura de los 11 espacios curriculares en toda su amplitud. Bueno, entonces decíamos que con este primer año, que es el de PAME, que por allí es el que tiene mayor dificultad, dificultades más profundas, poder extender la tutoría de ella puntualmente en lengua al año siguiente. Si bien ella trabaja en otra división de otro segundo, los vamos a trasladar a la división donde ella está, porque pusimos, como decía Daya hoy, como meta a largo plazo que en el tercer año ellos estén en condiciones de demostrar esas macrohabilidades que necesitamos en el ciclo superior para llevar adelante un proceso más amplio de alfabetización. Porque también vemos que el tercer año, donde nosotros volvemos a recibir estudiantes de otras escuelas, volvemos a generar grupos muy heterogéneos, se nos vuelven a aparecer dificultades de alfabetización profunda, digo. Entonces, bueno, como una manera también de identificarnos como escuela, identificar esta necesidad que nosotros tenemos de sostener las trayectorias de los estudiantes, porque digo, si recibimos en los terceros años, ampliamos nuestra matrícula y tenemos situaciones de trayectorias que se estancan en ese tercer año, hacemos el retroceso que salvamos en primero y segundo. Entonces, bueno, lo vamos a trabajar hay una idea de que en diciembre vamos a comenzar con los ingresantes, pero tal vez en diciembre también vamos a comenzar con aquellos futuros estudiantes que nos quieren elegir para el ciclo superior. A ver si podemos suavizar un poco algunas diferencias que nos estamos encontrando con un tercer año puntualmente, que es el de la orientación en ciencias sociales. Bien. Pero Un gran proyecto, un gran desafío, pero están, digamos, súper orientados en los pasos a seguir. Así que, bueno, gracias por compartirnos todas estas decisiones pedagógicas. A ver si hay algún otro colega en la sala que tenga alguna duda, alguna inquietud para consultar.
Hay una pregunta en el chat, pero no Sí, alcanzo a sí, leerla. acá dice, ¿ponen las dificultades juntas o ponen un poco de alumnos con dificultades en un curso y otro poco en otro? Dice Claro, Irene. no. En este caso, organizamos los agrupamientos en función no de la dificultad, sino de la potencialidad. Si bien veíamos que había una gran diferencia en cuestiones competenciales profundas referidas a la alfabetización, no pensamos en lo que le falta, sino que organizamos en función de lo que tienen. Porque siempre vamos a sentir que algo le va a faltar. Siempre en el inicio del recorrido de educación secundaria, siempre algo le va a faltar. Entonces, en función de lo que tienen, de los saberes reales que ellos tenían, es que definimos los agrupamientos. Esto que decían las chicas hoy, que fue una decisión también que tomamos a nivel institucional y acompañado de supervisión, pedimos con el equipo de profes solo secuenciación de contenidos a principio de año. La idea era por ahí superar un poco la planificación como acto administrativo. Solo secuenciación que trabajaron entre los departamentos y a fin de año todos los profes tienen que presentar una narrativa de lo sucedido en la realidad en el aula. Una narrativa, por supuesto, que va a estar atravesada por cuestiones emocionales, por cuestiones sentimentales, pero también pedimos desde la dureza y de la especificidad del saber que sostienen las prácticas que se dan al interior de la escuela. Y veíamos que sin querer tal vez esta planificación narrada iba a servir de diagnóstico para el profe que al año siguiente va a tomar grupos con algunas características como son las que tenemos en primer año. Así que bueno, tal vez sin querer desarrollamos una serie de actividades que terminaron como concadenadas, que para nosotros son sumamente esperanzadoras, y que creemos que va a funcionar. Por supuesto que encontramos como avances y retrocesos en todo, porque cada profe tiene su impronta, tiene los marcos teóricos que subyacen a sus prácticas pedagógicas, pero lo cierto es que, bueno, creo que ahora en el primer corte que hacemos del año, estos primeritos no tuvieron mayores dificultades en ninguno de los 11 espacios curriculares, si bien encontramos que sí, algunos que les cuesta un poquitito más, vuelvo a repetir que son las materias más duras y que nos pasa también por allí que en la especificidad del saber, como una biología, no encuentran antecedentes en ellos que le permita unir los saberes. Difiere mucho las ciencias naturales del nivel primario con una biología de primero, una fisicoquímica de segundo. Entonces, bueno, eso también por ahí es una idea de empezar a ver cómo podemos ir acomodándonos para que no sean saberes cerrados, sino que podamos ir extendiendo y complejizándolos a medida también que ellos van creciendo y van desarrollando propiamente otras habilidades propias de la maduración que ellos tienen. Pero bueno, en ese camino estamos. Vamos a ver cómo nos sale y creemos que va a funcionar. Después les contamos. Sí, claro, la seguimos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte. Si no, bueno, creo que ya estamos en horario. Y podemos ir cerrando si no hay más preguntas. Hasta el próximo encuentro. También, por Bueno, supuesto, las pueden dejar a las preguntas sí, en el también en el foro, como foro, siempre claro. hacemos, recogemos nosotros y retomamos. Los espacios por ahí sincrónicos tienen esto. Yo insisto, nos quedaríamos charlando horas con ustedes, porque la especificidad de cada escuela termina siendo muy, voy a decir una palabra que usa una compañera del equipo, que es la Ceci, muy nutricia para el resto de las otras instituciones. Entonces uno puede encontrar una parcialidad del camino del otro que puede ser incorporado a mi propio camino. Por eso digo el diálogo, ¿no? Esto que ustedes cuentan cuando las chicas, no me acuerdo si Pame o Daya, decían lo de
Esto de reemplazar el coso y el cosito por la palabra correcta, bueno, esa es una de las estrategias que venimos trabajando con las capacitadoras, que es la estrategia de lexicalizar. Y esto de lexicalizar, ustedes, vuelvo a decir, insisto, toman la posta lengua y literatura, pero, acá con el último comentario de Vanessa, la profe de biología va a tener que tomar la posta de la lexicalización también, ¿sí? La profe de química, digo, para dejarles a ustedes también algunas inquietudes respecto de estas proyecciones a futuro, chicas, ¿eh? Lo que tiene que ver con la incorporación de otros docentes en la tarea alfabetizadora, no de la disciplina específicamente, sino de la alfabetización general, digamos, de los chicos. Lo mismo el trabajo que hacen con abecedario, en los murales y demás, son estrategias que también nos fueron provistas y que las compartimos, y en eso siéntanse en un colectivo más armónico, ¿está bien? Y lo otro que decirles es que lo que están haciendo de secuenciación de contenidos y estructuración de narrativas es planificar también. No sé quién les dijo que no era planificar. Así que hay distintos tipos de planificaciones, están en un formato flexible más novedoso, pero es una planificación y tiene sentido. Bueno, Sí, nosotros por ahí, perdón, lo que tal vez se entendió mal, lo que por ahí nos interesaba superar era la cuestión de la rigidez del componente de la planificación. Pensada, como que tiene que estar fragmentada, y después la realidad es que en el aula sucede en un Otra todo. cosa. Claro. Sucede en todo, entonces se separa, no sé, tal vez es mirada de la dirección nomás, o de lo que yo puedo observar acá. Siento como que se separa las decisiones que se toman a principio de año y que se plasman en una planificación, se anticipa a una realidad que después tal vez no sucede. Entonces, por eso decíamos, bueno, una planificación narrada, una narrativa entendida como planificación a fin de año, me da el dato real y le sirve al otro colega del año siguiente para decir, bueno, en el área fue esto, que después, por supuesto, se sustenta con las reuniones de departamento y todo lo que hacemos, pero me parecía que la fragmentación del componente de la planificación, tal como por allí la entendemos, me queda solo en un acto administrativo, o al menos acá, digo, es una realidad muy nuestra, muy nuestra. pero es muy valioso lo que Sí, decís, sí, es claro. muy valioso. Están pasando un formato, digamos, de mayores instancias en la revisión de la planificación, por eso se llama planificación flexible, o en vez de anualizar, trimestralizan, o en vez de trimestralizar, van cambiando, pero lo que están haciendo es mirando la práctica y tomando decisiones que son de planificación también. Así que eso, rescatar eso, encontraron un formato que para la escuela es valiosísimo y están planificando mucho, hacerles esa devolución, están planificando mucho. Sí, y esto también de poner en valor y en juego la escrituración del mismo profe como para hacer escuela, digo, y hacer ciencia de lo que hacemos todos los días, porque suceden un montón de experiencias que son valiosísimas y a veces no se alcanzan a compartir. Entonces digo, bueno, va a ser una suerte de anuario también, digo, o sea, que podamos ir generando experiencias, sentando precedentes de cómo llevamos adelante las prácticas, muy situadas, porque en realidad es lo que pasa en cada aula con cada profe y que también difiere. Porque en eso también digo, es la magia que pasa en la escuela, los grupos responden de manera distinta de acuerdo al profe, responden de manera distinta de acuerdo a la propuesta, y que allí también se pueden sacar conclusiones más amplias y a su vez más situadas. Exacto. Bueno, pensaba en eso, en la producción de conocimiento como una verdadera comunidad de aprendizaje, ¿no? Que es lo que debería suceder, además del valor que tiene la escritura, bueno, que lo sabemos, ¿no? Que es una instancia que nos invita a pensar, ¿no? Lo que escribimos nos ayuda a pensar. Así que bueno, leo acá algunos comentarios finales, ya como para ir cerrando. Anita dice, agradecemos la oportunidad de escuchar situaciones reales y que nos compartan sus experiencias. Excelente propuesta, muchas gracias, dice Natalia. Y Virginia, una propuesta muy interesante, gracias. Así que bueno, está el link, dijimos, para la inscripción al webinar del día miércoles. También va a estar presente en el foro. Y bueno, seguimos en contacto. Recuerden que el martes nos encontramos, no con una temática específica, sino para que podamos
poner en Dani, común. yo solo para responder una Sí. pregunta que hubo en el chat más adelante Ah, sobre no la nuestro vi. trabajo, ¿no? Sobre la presentación de la escuela, ¿no? Ya sobre Ah, esta bien, dinámica, bien. recordarles a todos, porque había un compañero que se estaba sumando asincrónicamente y empezó a sumarse Ujú. hoy, entonces pregunta si hay una instancia de evaluación final. No, no hay instancia de evaluación del conocimiento a los que estamos haciendo estos conversatorios. Si es necesario, lo volvemos a explicar en otro momento o por otro medio de comunicación. Nosotros pedimos la asistencia porque hacemos un acompañamiento a las escuelas que se han sumado, tanto los martes como los jueves, para presentar sus proyectos, sus ideas alfabetizadoras, sus dudas, sus inquietudes, o acompañar sus diseños de proyectos institucionales alfabetizadores. Entonces tenemos que tener esa asistencia para saber con qué escuelas estamos trabajando en esta cohorte de este ciclo conversatorio. Habrá otros y en otros serán otras escuelas, pero no es que hay una instancia evaluativa final. Lo que sí queremos es que diseñen sus proyectos institucionales evaluativos, así que la energía puesta ahí, ¿está? Bueno, nos vemos. Bueno, A la próxima. cerramos aquí. Muchas gracias. Gracias a las chicas de Villa Ocampo. Bueno, Gracias, adiós. gracias, nos vemos. Nos vemos Chau, prontito. chau, gracias. Chao, chao. Chau, chau, gracias.